En lo profundo de una biblioteca que guarda secretos y susurros, lo invisible cobra forma y el silencio revela enigmas antiguos. ¿Alguna vez has sentido que un lugar respira con vida propia, custodiando verdades olvidadas? Antes de comenzar, cuéntame desde dónde estás escuchando esta historia. ¿Y qué hora es allí? Escríbelo en los comentarios. Prepárate, porque la historia está a punto de empezar. Aquella tarde gris de noviembre, marcada por un viento lánguido que azotaba los cristales con dedos fríos y errantes, fue interrumpida por unos golpes vacilantes en la puerta del 221B de Baker Street. Me encontraba revisando los apuntes de un antiguo caso mientras Holmes, ensimismado en la observación de una reacción química en su retorta, no dio muestra inmediata de atención. «Watson», dijo sin alzar la mirada. «Si no me equivoco, nuestro visitante duda entre entrar o huir». Fui yo quien abrió la puerta. Allí, en el umbral, se hallaba un joven pálido y visiblemente alterado. Su abrigo estaba desabrochado pese al clima, y sus ojos vagaban con ese mirar de quien ha contemplado algo que desearía olvidar. «Adelante, caballero», le invité, tras un breve saludo. «Está usted entre amigos». El joven se presentó como Miles Featherstone, bibliotecario adjunto en la Biblioteca Literaria del Temple. Su voz, aunque educada, traía consigo un temblor apenas disimulado, no de frío, sino de desasosiego. Holmes lo escuchó con atención, los dedos aún manchados por sus experimentos y la mirada aguda clavada en el rostro del visitante. «He venido porque algo sucede allí, señor Holmes», empezó Miles. «Algo que no puedo explicar sin parecer insensato. He oído pasos entre las estanterías cuando no había nadie. He sentido corrientes de aire donde no hay ventanas. Y he visto una silueta, una figura vestida de negro que desapareció tras un pilar, sin dejar rastro alguno». Holmes no sonrió ni frunció el ceño. Simplemente entrelazó los dedos y cerró los ojos por un instante. «¿Y por qué ahora, Mr. Featherstone? ¿Qué lo ha impulsado a acudir hoy?» Miles tragó saliva. «Porque esta mañana, al abrir la sala de manuscritos antiguos, uno de los libros había desaparecido, y nadie, absolutamente nadie, había entrado allí desde la noche anterior. El silencio que siguió no fue de incredulidad, sino de evaluación. Sabía, por la experiencia compartida con mi amigo, que su mente ya empezaba a construir posibilidades, a trazar líneas invisibles entre hechos dispersos. Y aún no habíamos escuchado lo más inquietante. «Continúe, por favor», dijo Holmes con voz serena, mientras hacía un leve gesto invitando a Miles a sentarse. «No omita detalle, por más trivial o extravagante que le parezca». El joven tomó asiento, entrelazó las manos con fuerza y continuó su relato, evitando por momentos mirar directamente a Holmes. «La biblioteca posee una sala reservada para los textos más antiguos. Allí se guardan manuscritos encuadernados en pergamino, tratados en latín, documentos raros. Algunos de ellos datan del siglo XVI. Está cerrada con llave, y solo 2 personas poseen copia de ella: la directora, la señora Culpeper, y yo mismo». «¿Y esta figura que menciona?», intervine con suavidad. «¿Dónde la vio?» «Una noche, hará 3 semanas. Me había quedado hasta tarde, ordenando un conjunto de folios catalogados recientemente. Fue entonces cuando escuché lo que creí eran pasos, lentos, arrastrados, como si alguien deslizara los pies entre los estantes. Guardó silencio por un instante y luego prosiguió. Apagué la lámpara y aguardé. Al cabo de unos instantes, vi una sombra cruzar entre 2 estanterías, justo frente a mí. Era alta, vestía de negro y no hizo el menor sonido. Cuando me armé de valor y corrí hasta allí, no había nadie. Ninguna puerta abierta, ninguna cortina movida. Solo el silencio». Holmes lo observó durante unos segundos, que se hicieron densos. Luego se incorporó con lentitud y caminó hasta la ventana,
donde el crepúsculo comenzaba a vestir de ceniza las calles. «El miedo», murmuró, «tiende a tomar prestadas las formas de aquello que más tememos. Pero lo verdaderamente interesante es cuando toma formas concretas, detalladas, con volumen y propósito». Se volvió hacia Miles. «Dígame una cosa más. ¿Ha comentado esto con alguien dentro de la biblioteca?» «Solo con la señora Culpeper», y me pidió, con toda firmeza, que no lo repitiera. No era difícil imaginar por qué. «¿Qué libro fue el que desapareció?», preguntó Holmes, aún de pie, como si la posición vertical le facilitara el pensamiento. «Un volumen de contabilidad del siglo XVII, perteneciente a una colección privada que fue donada en 1834. Su contenido no era especialmente valioso, al menos no en términos económicos, pero sí estaba vinculado a un conjunto de documentos clasificados que han sido objeto de restricción». «¿Restricción por motivos de contenido?», pregunté con leve incredulidad. «¿O por superstición?». Miles dudó. «Hubo un incendio en esa sala en 1872. Algunos aún creen que ciertos textos están malditos. Yo no comparto tales ideas, pero no ignoro su efecto sobre quienes las temen». Holmes se giró hacia mí. «Observe, Watson, un manuscrito sin valor aparente, desaparecido sin violencia visible. Una figura encapuchada que no deja huella. Y ahora, un pasado que se considera maldito. Cuando la superstición se entrelaza con el archivo, lo que se pierde no es solo papel, sino el relato mismo». Me sobresaltó la expresión que usó. El relato mismo. Porque no era solo un libro el que había desaparecido, sino un fragmento del pasado, arrancado sin dejar marca. Holmes volvió a su asiento y cruzó las piernas. «Mr. Featherstone, prepárese para una visita. Mañana mismo iremos con usted a esa biblioteca». Y así, entre murmullos invisibles y manuscritos olvidados, dio comienzo una de nuestras investigaciones más singulares. Tras la partida de Mr. Featherstone, Holmes permaneció en pie durante un largo rato junto a la chimenea, con la mirada perdida entre los reflejos oscuros del mármol, como si buscara en el resplandor de las brasas una correspondencia invisible entre lo oído y lo aún no revelado. Me atreví a romper el silencio. «¿Tú crees, Holmes, que este joven ha sido víctima de una alucinación o de algo más real?» Mi amigo alzó ligeramente una ceja y respondió con ese tono que siempre oscila entre el análisis y la ironía contenida. «La palabra real, mi querido Watson, es de las más resbaladizas que la lengua humana haya concebido. Lo que importa no es si el espectro existe en términos materiales, sino qué función cumple dentro de un marco lógico de sucesos. El miedo», añadió mientras volvía a su sillón, «es un escultor prodigioso. Da forma al vacío y lo reviste con los hábitos de nuestras memorias más temidas. Pero la desaparición del manuscrito, la figura encapuchada, ¿acaso no indican algo más tangible?» «Justamente, doctor», dijo inclinándose hacia mí. «Es en lo tangible donde debemos buscar. Cuando el horror se mezcla con el archivo, no es el fantasma el que importa, sino lo que sugiere, un velo que cubre una operación concreta, quizá clandestina». Hizo una pausa breve, solo para reordenar las piezas de su pensamiento. «Lo que me interesa no es lo que Mr. Featherstone vio, sino por qué lo vio. El símbolo aparece cuando la razón está a punto de ser sobrepasada. Y es entonces, precisamente entonces, cuando la lógica debe aguzarse como una hoja afilada». Yo asentí en silencio, sabiendo que aquel caso, lejos de comenzar con un crimen, nacía de algo aún más impreciso, un temblor. Y fue entonces, justo en ese instante, cuando Holmes me pidió preparar nuestras cosas. La biblioteca del Temple nos aguardaba. La mañana siguiente nos encontró cruzando las calles de Londres bajo un cielo pálido, con esa luz lechosa que diluye las formas
y confiere a los edificios un aire de espectros sólidos. Caminábamos en dirección al temple, y confieso que, a pesar de mi escepticismo hacia lo sobrenatural, sentía cierta aprehensión. No era miedo, me consuelo ahora pensarlo así, sino el presentimiento de que el caso que se abría ante nosotros no se desenvolvería por cauces habituales. Durante el trayecto, Holmes caminó en silencio, con las manos entrelazadas tras la espalda y los ojos clavados en el suelo. Solo al llegar al umbral de la biblioteca, pronunció sus primeras palabras del día. Hay casos, Watson, en los que lo esencial no está en lo que se dice, sino en lo que se evita mencionar. Fíjate bien en el lenguaje de quienes nos reciban. Una mujer de semblante severo y vestimenta intachable nos abrió la puerta. Se presentó como la señora Culpeper, directora del archivo. Tras unas breves formalidades, nos condujo hasta una sala secundaria donde aguardaba Mr. Featherstone, aún más demacrado que la víspera. Observé a Holmes durante el intercambio inicial. Sus ojos recorrían no al interlocutor, sino el entorno, como si las palabras fuesen una música de fondo, y el escenario, el verdadero texto. «Doctor Watson», me dijo Holmes en un murmullo apenas audible, «observe usted esa repisa, justo debajo del busto de Addison. ¿No le parece inusualmente limpia para un objeto tan olvidado?» Asentí, y antes de que pudiera responder, la señora Culpeper mencionó con voz cortante: «Espero que vuestra visita no cause perturbación innecesaria entre el personal. Ya es bastante lo que se comenta respecto al incidente». «¿Y cómo lo describiría usted, señora?», preguntó Holmes con gentil frialdad. «Un malentendido, seguramente exagerado por la imaginación de los más jóvenes», respondió ella con firmeza, sin mirar a Mr. Featherstone. Pero fue en ese instante, al observar el rostro del joven bibliotecario, que percibí lo que Holmes ya había advertido desde el inicio. El temor no provenía de lo que había visto, sino de algo que aún no se atrevía a decir, y comprendí que el verdadero enigma no estaba en los pasillos de aquella biblioteca, sino en los ojos de aquel hombre que, por alguna razón, no pronunciaba aquello que más lo inquietaba. Era poco después del mediodía cuando Holmes y yo nos dirigimos a pie hacia la biblioteca literaria del Temple. La ciudad, envuelta en una niebla de tonalidades grisáceas, parecía haberse sumido en una especie de letargo solemne, como si Londres se hubiese dispuesto a observar, sin inmutarse, los pasos del pensamiento que avanzaba entre sus calles. Holmes, con el cuello del abrigo alzado y la mirada en el empedrado, no había pronunciado palabra desde que salimos de Baker Street, y su silencio, lejos de parecer distante, resultaba casi reverente, como el de quien se aproxima a un altar de ideas. Al llegar a los muros centenarios de la biblioteca, percibí en el aire un frío distinto, no tanto físico como simbólico, aquel que emana de los lugares donde el conocimiento ha reposado demasiado tiempo sin ser tocado. Sobre la puerta principal, el viejo reloj de hierro que coronaba la entrada marcaba las 12 con una quietud inmóvil. No oímos su campanada. Nos recibió un ujier de rostro inexpresivo, quien, al mencionar el nombre del señor Featherstone, nos condujo en silencio a través de un vestíbulo silencioso, revestido de madera noble. Cada paso sobre aquellas baldosas parecía amplificado por la quietud que reinaba allí dentro, una quietud que no era natural, sino cultivada, como si cada visitante estuviera obligado a despojarse de su voz al cruzar el umbral. «Watson», susurró Holmes sin mirar atrás, «este lugar no solo guarda libros, guarda también la idea de que ciertos saberes no deben pronunciarse». No supe en ese instante a qué se refería con exactitud, pero la gravedad con la que lo dijo me hizo pensar que ya había notado algo, algún matiz apenas perceptible, que para mí había pasado inadvertido. Al girar en una esquina, el pasillo se abrió en dirección a una galería más profunda, donde alguien, una figura femenina de porte severo, nos aguardaba sin mostrar signo alguno de emoción.
La mujer que nos recibió era alta, de cabello cuidadosamente recogido, y vestía con una sobriedad que parecía deliberada, como si su propia presencia hubiese sido dispuesta para disuadir cualquier familiaridad. Se presentó como la señora Culpeper, directora general de la biblioteca del Temple. Su voz era firme, sin aspereza, pero también desprovista de cualquier calidez social. Confío en que su visita será breve y discreta, caballeros. Aquí valoramos tanto el orden como el silencio, dijo, mirando a Holmes con una cortesía sin concesiones. Sin duda, señora, respondió Holmes. Esos dos atributos son esenciales cuando uno desea escuchar lo que el silencio oculta. Ella entrecerró los ojos, como si aquella respuesta, sutilmente ambigua, la incomodara por su precisión. Nos condujo a una sala secundaria donde aguardaba a otro personaje singular, el vigilante nocturno, Mr. Blackthorne. Era un hombre de avanzada edad, de rostro surcado por arrugas profundas y con una expresión que no sabría cómo definir, salvo como mezcla de resignación y temor antiguo. Saludó sin hablar y evitó, en todo momento, cruzar la mirada con Holmes. Blackthorne ha trabajado aquí desde antes incluso de que yo asumiera la dirección, comentó la señora Culpeper. Es de los pocos que aún recuerdan el incendio. Holmes se volvió con aparente desinterés hacia un estante cercano, pero yo reconocí en su gesto la atención que solo fingía ser distraída. ¿Y qué recuerda usted de aquella noche, Mr. Blackthorne?, le preguntó de pronto con voz amable. El anciano titubeó. Se frotó las manos, como si el frío viniera desde dentro. Que hay cosas, señor, que no debieron guardarse aquí. Esa frase quedó suspendida en el aire, con una gravedad que no venía de su volumen, sino de lo que se insinuaba en ella. Holmes me dirigió una breve mirada, y supe que aquella respuesta no sería olvidada. A instancias de la señora Culpeper, Mr. Featherstone nos acompañó a la sala de los registros contables del siglo XVII, donde había descubierto la desaparición del volumen en cuestión. Allí, entre anaqueles de madera gastada y vitrinas cubiertas con paños finos para preservar los tomos del polvo y la luz, Holmes examinó con extremo cuidado la sección señalada. El joven bibliotecario, aún visiblemente nervioso, extrajo un segundo libro, casi idéntico en encuadernación al desaparecido, y señaló con timidez una de sus páginas internas. Aquí, señor Holmes, este otro volumen fue el que ordené revisar posteriormente, y encontré esto. Entre dos páginas crujientes, cuidadosamente doblada, se hallaba una pequeña nota escrita en latín, con tinta marrón que el tiempo había desvaído. Holmes la tomó entre sus dedos con delicadeza, la extendió y leyó en voz baja. Ubi silentium regnat, veritas latet. Donde reina el silencio, la verdad se esconde. Guardó silencio por un instante. Luego me tendió la nota. Una cita deliberada, sin duda. Posiblemente parte de un código o una advertencia cuidadosamente disimulada. Nadie escribe en latín por casualidad, añadió, mucho menos en un libro destinado al olvido. Se agachó a inspeccionar la parte inferior del estante. Tocó ligeramente la base con los nudillos. Hueco. Se incorporó y volvió a guardar la nota entre las páginas. Watson, si los fantasmas tuvieran manos, escribirían precisamente así. Pero no lo hacen. Lo que tenemos ante nosotros no es una aparición, sino una intención cuidadosamente velada por siglos de polvo. El joven bibliotecario se estremeció, y la señora Culpeper, que había vuelto a entrar sin anunciarse, observó la escena con una rigidez que solo podía ser interpretada como algo más que preocupación. Nos hallábamos en uno de los pasillos menos transitados del recinto, donde el eco de nuestros pasos parecía engullido por una densidad que no provenía del aire, sino de la historia. La señora Culpeper se detuvo bruscamente ante una puerta de madera maciza, cuyas bisagras mostraban señales de herrumbre, y cuyo pomo estaba cubierto por una capa de polvo tan uniforme
que parecía intocable desde hacía años. Este ala fue cerrada por resolución interna del Comité Bibliográfico hace más de 2 décadas, dijo con tono cortante. Problemas de humedad en los cimientos, según se nos informó entonces. No hay nada relevante tras esta puerta. Holmes se agachó con lentitud, observando los bordes inferiores del marco. Curioso, musitó. El polvo se ha acumulado sobre el umbral, salvo aquí, donde se aprecia una leve franja más clara, como si recientemente algo hubiese rozado la madera. La señora Culpeper frunció los labios, pero no respondió. ¿Y quién conserva la llave de esta sección?, inquirí, no sin cierta tensión en la voz. Nadie. La cerradura fue inutilizada. Las llaves se destruyeron, afirmó ella con una seguridad que no lograba ocultar una fisura apenas perceptible en su entereza. Holmes se incorporó, con las manos entrelazadas tras la espalda. Cuando una puerta está sellada, doctor, me dijo en tono reflexivo, casi nunca lo está por razones estructurales. Se sella lo que se teme, no lo que se derrumba. Aquel pensamiento flotó entre nosotros con la gravedad de una advertencia, y en ese instante comprendí que aquella biblioteca no solo conservaba libros, sino también silencios cuidadosamente institucionalizados. Proseguimos nuestro recorrido por la sala de manuscritos en compañía de Mr. Featherstone, cuya nerviosidad parecía incrementarse con cada pasillo transitado. Holmes, que hasta entonces había mantenido una actitud contemplativa, comenzó a moverse con ese ritmo particular que siempre presagiaba la identificación de una anomalía. Se detuvo ante una vitrina que contenía un conjunto de tratados filosóficos en griego antiguo y señaló con su bastón una mancha casi imperceptible en el borde superior del cristal. ¿Observa usted esto, Watson? Me acerqué. A primera vista no parecía sino una ligera opacidad propia del tiempo, pero al inclinar la cabeza en cierto ángulo, la marca tomó forma, una huella dactilar de superficie aceitosa, sin rastro de polvo. Es reciente, dije, con súbita comprensión. Exactamente, respondió Holmes. Este cristal ha sido manipulado, aunque el cierre permanece intacto. Quien lo tocó no lo abrió, lo inspeccionó. Mr. Featherstone empalideció ligeramente. Yo no tengo acceso a esta vitrina. Solo la señora Culpeper y el restaurador, Mr. Bellamy. Holmes asintió sin emitir juicio y caminó hacia una puerta interior que comunicaba con una galería secundaria. Allí se detuvo ante un aparente detalle insignificante. Un pomo dorado, reluciente, instalado en el lado opuesto al habitual. ¿No le resulta inusual, Watson, que esta puerta, igual en diseño a todas las demás, tenga su pomo en el flanco izquierdo? Quizá un error del carpintero. O una señal, interrumpió Holmes. En entornos donde todo ha sido sistematizado con rigidez institucional, lo anómalo no es fruto del azar, sino del propósito. Tocó suavemente el pomo y lo giró. La puerta no cedió. Cerrada, dijo simplemente, pero no sin testimonio. La combinación de la huella sobre el cristal y la orientación contraria del pomo adquiría, en la mente de Holmes, una lógica aún invisible para mí, pero cuyo peso se insinuaba como preludio de algo mayor. Y su mirada, fija en aquel pomo inútil, era la de quien descifra un símbolo que aún nadie se atreve a nombrar. Volvimos a la biblioteca del Temple, a primera hora de la mañana siguiente, a requerimiento del propio Miles Featherstone, cuya carta urgente, entregada por mensajero durante el desayuno, contenía pocas líneas, pero rezumaba la clase de angustia que solo provoca lo inexplicable. Holmes, tras leerla con atención, no pronunció más que un lacónico «interesante», y sin demora emprendimos el camino hacia aquel recinto donde las palabras parecían acumular siglos de silencio. Nos recibió la señora Culpeper, más tensa que en nuestra visita anterior, y no sin cierta reticencia nos condujo a la sala de manuscritos especiales. Allí, sobre una mesa central flanqueada por vitrinas cerradas,
se encontraba el estuche de roble, en cuyo interior debía reposar el Tractatus Obscuriorum Codicum, un volumen que, según el catálogo interno, contenía tratados eclesiásticos apócrifos y correspondencia cifrada del siglo XVII. El estuche, sin embargo, yacía vacío. Holmes se inclinó con suma delicadeza. El interior del forro estaba rasgado, como si alguien hubiese extraído el libro con torpeza o violencia, y sobre la base de terciopelo quedaban hilos desgarrados que testimoniaban una extracción reciente. El candado de latón no mostraba signos de haber sido forzado. «Cerrado por fuera, vacío por dentro», dijo Holmes tras examinarlo con su lupa, «como un ataúd sellado en el que el cuerpo ha desaparecido». «Las vitrinas estuvieron cerradas durante toda la noche», declaró la señora Culpeper, visiblemente contrariada. «Solo Mr. Featherstone posee acceso a esta sala, además de mí». Miles, que se hallaba presente, palideció. Holmes lo observó en silencio por unos segundos, que se hicieron más densos que cualquier reproche. «Un robo sin entrada», murmuré, más para mí mismo que para los demás. Holmes no replicó de inmediato. Tomó asiento en uno de los bancos cercanos, se quitó los guantes y entrelazó los dedos. «No es el objeto lo que me inquieta», dijo al fin, «sino el momento elegido para desaparecer. No roban un libro así por casualidad, y menos después de una advertencia envuelta en miedo». Aquel comentario quedó suspendido como un velo, apenas agitado por la corriente de lo no dicho. Fue en ese ambiente denso y cargado de interrogantes donde surgió, por fin, una mención que hasta entonces había sido cuidadosamente evitada. Mientras Holmes recorría con mirada inquisitiva los muros de piedra revestidos de estanterías, la señora Culpeper, quien hasta ese momento se había limitado a la negación institucional, bajó la voz y, tras cerciorarse de que ningún otro miembro del personal se hallaba presente, pronunció con visible incomodidad: «Algunos de mis subordinados, y no solo los más jóvenes, lamentablemente, han empezado a hablar de el custodio». Holmes se giró con lentitud. «¿El custodio del silencio?», inquirió con tono neutro. La señora Culpeper asintió, aunque parecía debatirse entre la autoridad racional de su cargo y la duda que le nublaba la expresión. «Una leyenda antigua, sin fundamento, por supuesto», dijo rápidamente. «Se dice que quien perturba los textos malditos, o aquellos que nunca debieron transcribirse, es vigilado por una figura encapuchada, un ser que no habla, pero cuyo andar resuena donde no debería haber pasos». «¿Y usted ha oído esos pasos, señora Culpeper?», preguntó Holmes con una calma inquietante. «No», respondió, quizá con demasiada rapidez. «Pero los demás sí. Y francamente, señor Holmes, me preocupa que la imaginación empiece a influir en la disciplina». Holmes asintió, pero sus ojos no se apartaban de una lámpara de pared cuya inclinación parecía imperceptiblemente alterada. «Las supersticiones nacen del deseo de explicar aquello que amenaza nuestra comprensión del orden», dijo, más para sí que para nosotros, «y el silencio, cuando se carga de símbolos, se convierte en el mayor de los gritos». Aquella frase me quedó resonando durante largo rato, no solo por su belleza sombría, sino porque, en el fondo, empezaba a preguntarme si no estaríamos ante un caso donde la superstición no era el problema, sino el método. Tras despedirnos momentáneamente de la señora Culpeper, Holmes solicitó conversar a solas con Mr. Featherstone en una de las galerías contiguas, donde los anaqueles daban paso a una pequeña sala de estudio desprovista de mobiliario innecesario. Allí, bajo una claraboya que proyectaba una luz blanca y oblicua, el joven bibliotecario se mostró visiblemente incómodo, como si el peso de los libros alrededor fuera menor que el de su propia conciencia. «Mr. Featherstone», comenzó Holmes con voz amable pero firme, «en su relato inicial omitió usted un detalle que hoy se ha revelado como esencial. Su apellido no es común, y los archivos indican que, hace décadas, un tal Reginald Featherstone
ocupó el cargo de conservador principal en esta misma biblioteca. Miles bajó la cabeza, vencido por la mención. «Era mi abuelo», murmuró, apenas audible. «¿Y por qué no lo mencionó?» Porque no era una historia que me sintiera orgulloso de contar. «Desapareció», dijo, tras un silencio denso. Una mañana se esfumó sin dejar rastro, y aunque se barajaron muchas explicaciones, la mayoría en la familia lo asociaban con las cosas que custodiaba aquí. Holmes se acercó un paso. ¿Cree usted que lo que está ocurriendo ahora tiene relación con aquella desaparición? Miles titubeó. No lo sé, pero encontré entre sus antiguos cuadernos, que conservo aún, una nota con el mismo símbolo que vimos en la nota en latín. Un círculo dividido por una línea recta, sin texto, solo el signo. ¿Y lo ha compartido con alguien? No, confesó. Me lo guardé, por miedo a que me tomaran por loco, o peor, por supersticioso. Holmes permaneció en silencio unos instantes, y luego dijo con seriedad: «Ocultar una herencia no borra su eco, y en bibliotecas como esta, el eco es una forma más de presencia. Aquella sentencia quedó flotando en el aire como un presagio, sin ser aún profecía. La leyenda del custodio del silencio parecía más que una superstición pasajera». Holmes lo intuyó con la precisión de un cirujano que detecta la sombra oculta tras una herida. En el transcurso de la conversación, dejó claro que el fantasma no era sino una cortina de humo que ocultaba un miedo mucho más profundo, aquel que se transmite como una herencia de generaciones, enterrado en pactos tácitos y silencios impuestos. «Watson», me dijo con voz grave, «la historia no siempre se escribe con tinta ni se guarda en estantes polvorientos. A veces, los secretos se encuadernan en el miedo y se transmiten en susurros, para que jamás se pronuncie cierto nombre». Miré a Miles, cuyos ojos reflejaban una mezcla de culpa y resignación, como quien ha heredado un peso invisible. «Esta biblioteca, con su solemnidad y reglas, es también un santuario de sombras», añadió Holmes. «Y es en esos espacios donde las omisiones pesan más que los hechos mismos. El silencio se adueñó de nosotros, cargado del peso de palabras no dichas y verdades que aún se ocultaban tras una puerta cerrada». Holmes, con su habitual paciencia, examinó meticulosamente los registros antiguos de la biblioteca. Fue entonces cuando un vacío llamó su atención. Un nombre, recurrente en las listas de conservadores y donantes, simplemente había sido omitido de los documentos oficiales. «Observe, Watson», me dijo. «Lo que no está escrito es tan revelador como lo que figura en estas páginas. El archivo guarda más secretos en sus silencios que en sus escritos. Aquella ausencia no era producto del azar, sino una censura deliberada, destinada a borrar toda huella de una presencia incómoda». «Ese nombre», continuó Holmes, «el que no puede pronunciarse en estos círculos, es la clave para entender por qué ciertas puertas permanecen cerradas y por qué el miedo se ha vestido de leyenda». Miles, aún con la cabeza baja, añadió con voz queda: «Mi abuelo intentó desentrañar aquello que los demás temían. Fue por eso que desapareció, y ahora temo que aquello que buscaba vuelva a asomarse». Holmes me lanzó una mirada cargada de significado. Cuando la historia se apaga en un susurro, el investigador debe ser capaz de escuchar incluso el eco de lo prohibido. Aquella reflexión nos dejó al borde de un abismo, un misterio cuyo fondo se ocultaba no en lo visible, sino en lo que la memoria colectiva se ha negado a recordar. La investigación avanzaba con pasos tan sigilosos como el susurro de un pergamino, y fue entonces cuando Holmes, tras una profunda revisión de los archivos antiguos, reveló la naturaleza del manuscrito desaparecido. Según sus palabras, aquel volumen pertenecía a una hermandad intelectual, desaparecida hace ya más de un siglo, cuyos miembros no solo se dedicaban a la custodia de saberes prohibidos, sino que habían dejado un legado cuyos ecos aún reverberaban en los círculos más influyentes de la sociedad actual.
No olvidemos, Watson, me advirtió con su característico tono firme, que las sociedades secretas no se extinguen con un simple decreto. Sus ideas y sus redes perviven, mutando con el tiempo. Y esta hermandad, aunque oficialmente disuelta en 1821, ha sabido preservar vínculos que trascienden generaciones y fronteras. Esta revelación añadió un aire aún más denso al misterio. El manuscrito no era una mera reliquia, sino una llave oculta en la sombra, capaz de abrir puertas cuyos pasajes se extendían hasta los más altos niveles del poder. No tardamos en hallar una pista inquietante. En documentos olvidados, uno de los nombres asociados a aquella sociedad secreta coincidía con el de un prominente político contemporáneo. Holmes no dudó en señalar este hecho como un indicio claro de que la conspiración que se desplegaba era mucho más vasta de lo que cualquiera hubiera imaginado. Los vestigios del pasado se incrustan en el presente, Watson, comentó, y cuando un nombre vuelve a emerger en círculos de poder, no puede ser considerado un mero accidente histórico. Este vínculo nos situaba en un terreno donde lo intelectual y lo político se entrelazaban, y donde el silencio, por lo general, era la moneda de cambio más valiosa. Mientras yo me dedicaba a interrogar discretamente al personal, percibiendo en sus palabras una mezcla de reticencia y miedo contenido, Holmes se sumergía en los registros oficiales y en aquellos documentos que el tiempo había dejado relegados a la penumbra. La rutina aparente escondía secretos sutiles, pistas que solo un observador atento podía desentrañar. Los murmullos de los empleados y las incongruencias en sus testimonios dibujaban un mapa invisible que Holmes comenzaba a trazar con mano segura, poniendo en evidencia que el conocimiento, lejos de ser un tesoro compartido, podía transformarse en un arma letal. En una vigilia solitaria, Holmes se mantuvo oculto en la biblioteca, decidido a observar lo que la noche pudiera revelar. Fue entonces cuando presenció una escena perturbadora. Una figura encapuchada, moviéndose con cuidado y sin hacer el menor ruido, introdujo un volumen cuidadosamente envuelto en una cavidad secreta, abierta en uno de los muros antiguos. Este acto, cargado de simbolismo y misterio, parecía corresponder a un ritual o a una medida extrema de ocultamiento, cuya finalidad escapaba aún a nuestra comprensión. Pese a la naturaleza inquietante de la escena presenciada, Holmes mantuvo su temple y aplicó su razonamiento con su habitual rigor. Incluso aquello que parece inexplicable a primera vista, reflexionó, debe responder a un propósito humano y racional. La simbología y el misterio son a menudo herramientas utilizadas para encubrir fines concretos y tangibles. En sus palabras resonaba la certeza de que, tras el velo de lo enigmático, la lógica siempre puede y debe abrirse paso, por más sombría que sea la penumbra que la rodea. Tras días de observación y deliberación, Holmes me reveló su teoría, esa mezcla perfecta de lógica y perspicacia que siempre ha sido su arma más letal. Para él, el fantasma que aterrorizaba a Mr. Featherstone no era sino un velo cuidadosamente tejido para ocultar una operación mucho más mundana, pero no menos insidiosa. Watson, comenzó con la voz baja y firme. El miedo, en sus formas más básicas, sirve a un propósito, el de distraer la atención. En este caso, la figura espectral es un disfraz, una cortina de humo que protege un juego de poder y secretos concretos, no sobrenaturales. Me explicó que el terror primitivo a lo invisible había sido empleado deliberadamente para sellar bocas y encubrir movimientos ilegales. El fantasma no anda vagando entre las estanterías, sino entre las sombras de la política y el chantaje. Y es ahí donde debemos buscar, no en los rincones oscuros de la imaginación. La calma aparente con que Holmes planteaba su hipótesis contrastaba con la gravedad de la acusación implícita, pero su mirada me aseguraba que había trazado la ruta para desentrañar un misterio mayor.
Nuestros esfuerzos pronto nos condujeron a la revelación de que aquellos manuscritos, aparentemente inofensivos, contenían fragmentos de correspondencia cifrada entre los miembros de una red clandestina de información política. El arte de esconder mensajes en los márgenes, entre líneas o en trazos apenas perceptibles, era tan antiguo como la propia biblioteca. Holmes, examinando con detalle cada fragmento, deslizó entre sus palabras la certeza de que lo que se preservaba allí no eran meras palabras, sino vínculos invisibles que conectaban intereses y alianzas disimuladas. «Es fascinante», me dijo, «cómo la tinta, mezclada con polvo y cenizas de siglos, se convierte en el vehículo más confiable para los secretos más oscuros». Esta constatación nos situaba frente a un entramado donde la confianza se tejía en la penumbra y la traición se disfrazaba de discreción. Miles Featherstone, lejos de ser el crédulo temeroso que habíamos imaginado, se reveló como un joven atrapado en la complejidad de una verdad demasiado vasta para su comprensión inicial. Su temor no provenía de fantasmas ni supersticiones, sino del choque con una realidad tan enmarañada que prefería permanecer oculta. Confesó haber descubierto, por accidente, pruebas de aquel intercambio cifrado y haber sentido, desde entonces, que su mundo se desmoronaba bajo la amenaza silenciosa de fuerzas que escapaban a su control. «No soy un hombre supersticioso», me dijo en un momento de franca intimidad, «pero el miedo que he sentido es tan real como el susurro de aquellos papeles antiguos, solo que no sabía a qué temer». Holmes asintió, con esa mezcla de compasión y firmeza que solo él sabe imprimir. La verdad, Watson, no siempre es amable con quienes la encuentran demasiado pronto. Y con esa reflexión quedó abierta la puerta a nuevas investigaciones que prometían adentrarnos en un laberinto aún más intrincado. La figura encapuchada, lejos de ser un mero espectro destinado a infundir temor, se reveló como un hombre tangible, un historiador cuya obsesión por los antiguos cifrados lo había sumido en un mundo de sombras y silencios peligrosos. Holmes, tras arduas pesquisas, nos condujo a la comprensión de que aquel individuo no era sino un peón involuntario en una red mucho más compleja, manipulada por fuerzas que supieron explotar su fervor intelectual. Este hombre, Watson, me explicó Holmes con tono grave, se convirtió en custodio de secretos que excedían sus propias capacidades de discernimiento. Fue utilizado, consciente o no, para preservar una fachada que encubría el chantaje político y el intercambio clandestino de información. El conocimiento, en sus manos, era arma y prisión, y su obsesión, tanto salvación como condena. En la intimidad de nuestro despacho, Holmes se dispuso a desentrañar la madeja de superstición y realidad que había teñido este caso desde sus inicios. Con una claridad racional implacable, desmontó los elementos fantasmales para mostrar que, detrás de ellos, se ocultaba una maquinaria humana, perfectamente orquestada y disfrazada con símbolos y leyendas, para perpetuar el silencio. «Las leyendas, Watson», afirmó, «son máscaras que los hombres colocan sobre la verdad para hacerla más soportable o para ocultarla mejor. Pero nosotros, que buscamos la esencia del asunto, no podemos dejarnos engañar por apariencias ni rumores». Su veredicto no solo resolvía el misterio, sino que invitaba a reflexionar sobre la naturaleza misma del miedo y la manipulación, recordándonos que lo más inquietante suele ser, precisamente, aquello que se camufla entre susurros y sombras. En la solemne quietud de la sala de manuscritos, Holmes convocó a todos los implicados con la precisión de un cirujano que reúne a su equipo antes de iniciar una operación delicada. No hubo alarde ni dramatismo. La gravedad del momento se sostenía en la claridad cristalina de su voz, que fue desgranando el relato invisible de acontecimientos que la mayoría no había sospechado. Con cada palabra, la maraña de hechos, pistas y silencios se iba desplegando con una precisión quirúrgica. No era una exposición destinada a acusar con furia,
sino a iluminar las sombras que habían permitido que el misterio perdurase. La reconstrucción de Holmes, sin embargo, no concluyó en esta sala. Dejó el desenlace abierto a nuevas revelaciones. El aire quedó cargado de expectación, como si el pasado y el presente se hubieran dado cita allí, entre los estantes que atestiguaban el paso de secretos. La verdad, tan necesaria como dolorosa, emergió con el rostro de un hombre cuya respetabilidad en la sociedad era indiscutible, pero cuya conducta se había entretejido en una red de manipulaciones silenciosas y chantajes invisibles. Holmes señaló sin vacilar a un alto funcionario con acceso privilegiado a la biblioteca, cuya fachada honorable servía para encubrir intereses oscuros. Este hombre, Watson, dijo con voz contenida, utilizó el conocimiento como moneda de poder y la biblioteca como refugio para sus intrigas. El hallazgo no solo puso en jaque a un individuo, sino a un sistema de silencios que había permitido la corrupción intelectual y moral en un lugar destinado a la verdad. Sin embargo, la justicia aquí no se alzó con estrépito, sino con la discreción que impone la verdad cuando no necesita de fanfarrias para imponerse. La figura encapuchada, enigmática y temida, fue entregada a un sanatorio, no por criminal, sino por víctima. Su mente, consumida por la obsesión hacia antiguos cifrados y símbolos, había sido utilizada como herramienta sin que él mismo alcanzara a comprenderlo del todo. Holmes, con su habitual mezcla de compasión y lógica, reflexionó. No todo aquel que se pierde en las sombras es enemigo de la luz. Este hombre fue devorado por su propio fervor, manipulado por quienes supieron aprovechar su fijación para perpetuar el engaño. Así, la obsesión se transformó en prisión, y la víctima en pieza involuntaria de un juego mayor. En la intimidad de Baker Street, mientras repasaba mentalmente lo ocurrido, sentí la necesidad de reflexionar sobre la doble naturaleza de los lugares dedicados al saber. Las bibliotecas, templos sagrados del conocimiento, pueden ser también laberintos de silencios y sombras, según la conciencia de quienes las habitan. Holmes, al observar un antiguo volumen encuadernado en cuero, comentó: «El saber es una luz poderosa, pero también una sombra implacable. Depende de nosotros discernir cuándo ilumina la verdad y cuándo oculta la mentira». Estas palabras resonaron en mí como un eco de advertencia y esperanza, pues en cada historia reside, más allá del misterio, una lección sobre la naturaleza humana. Regresamos a nuestro habitual refugio en Baker Street, con el eco del caso aún resonando en nuestros pensamientos. El silencio que se extendía por el salón parecía más denso que nunca, como si la biblioteca del Temple, a la distancia, siguiese susurrando secretos no dichos y páginas olvidadas. Holmes permanecía sentado en su sillón, absorto en una contemplación que iba más allá de lo visible. Me encontré reflexionando sobre la naturaleza de aquel silencio. No era un vacío, sino una presencia, la memoria de los años que guardan en sus entrañas misterios que ni el tiempo ha logrado diluir. Y así, en aquella atmósfera cargada de historia y dudas, comprendí que ciertos enigmas no terminan con un cierre, sino que se ocultan bajo un velo perpetuo. En mis meditaciones se hizo patente cuán tenue y resbaladiza es la frontera que separa la lógica del hombre de la sombra que proyecta su imaginación. La razón, tan firme y exacta, convive en un delicado equilibrio con las inquietudes que emergen de lo desconocido, lo intangible, aquello que no siempre podemos nombrar ni entender. Holmes, en un momento de pausa, me confesó que los mayores misterios a menudo nacen en esa franja difusa, donde el saber y la duda se entrelazan con la esencia misma de la experiencia humana. No es la presencia de fantasmas lo que asusta, sino el eco persistente de lo inexplicado que permanece en el interior de cada uno. Holmes, tomando entre sus manos un viejo volumen encuadernado en cuero,
dejó escapar una reflexión que me impactó por su profundidad y melancolía. Los fantasmas más persistentes, Watson, dijo con voz baja, no habitan los lugares ni los objetos, sino las almas humanas. Son las memorias, las culpas y las verdades olvidadas, las que continúan acechando, mucho después de que el tiempo ha cerrado las páginas. Aquella afirmación abrió un abanico de pensamientos sobre la naturaleza del misterio y el peso que llevamos, invisible pero implacable, en el corazón y la mente. Finalmente, comprendí que algunas preguntas no requieren ser respondidas para convertirse en advertencias. Basta con que nos observen desde el umbral del pensamiento, susurrando su existencia para recordarnos los límites del conocimiento y la fragilidad de la verdad. Holmes, con esa mirada penetrante que siempre desarma, me instó a aceptar que no todo misterio está destinado a resolverse plenamente, y quizá sea en esa permanencia donde reside el verdadero enigma, la invitación a seguir buscando, cuestionando y, sobre todo, aprendiendo. A veces, los secretos que guardamos pesan más que las verdades que revelamos. ¿Y tú? ¿Creerías en sombras que nacen no del más allá, sino de la mente humana? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantará leerte. Si te ha gustado esta historia, deja tu like, compártela con alguien curioso. Y no olvides suscribirte para más enigmas.